La Facultad de Psicología de la Universidad Católica Lumen Gentium invita al ciclo de 4 webinars sabatinos de depuración emocional con los temas La pareja tóxica, cómo identificarla y enfrentarla, qué es la psicología criminal, prevención del abuso y mindfulness. De octubre a enero, un webinar al mes en sábado de 10 a 12 horas. Informes e inscripciones 55 78 81 0657 y 55 41 41 16 99 y en www.universidadcatólica.edu.mx. Desde 1906, el Troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx. Ya estamos de regreso, queridos amigos. A 500 años de la llegada de Fray Pedro de Gante a México, era un 13 de agosto de 1523. Y en 1524 no llegaron los primeros 12. El 13 de mayo desembarcaron en San Juan 13 de mayo. Tenemos que hacer una fiestota el 13 de mayo del próximo año, ¿no? Sí, sí, de hecho ya se está programando. A todos los niveles, a nivel académico con conferencias, ciclos de conferencias, a nivel popular también, hacer más. En fin, ya hay por ahí un programa. ¿Y por qué no nos vamos usted y yo? Bueno, nos tomamos un avioncito y nos bajamos en España. Y ahí tomamos un barquito. En Sanlúcar de Barrameda. No, y calculamos así el tiempo, ¿no? Para que lleguemos usted y yo, ¿qué día? 13 de mayo. 13 de mayo de 1524, yo con la cámara de televisión, y allí, llegando a Veracruz, levantamos ahí con unos palitos un techito y nos celebra la misa. Bueno, me parece bien. 5 siglos después. 5 siglos después. Bueno, pero volvamos por ahora con Sí. Fray Pedro de Gante. ¿Qué hizo este hombre además de buscar la cercanía, aprender la lengua nativa? Como ellos traían ya pues este bagaje, los flamencos, de una nueva manera de hacer la misión. Cuando ellos llegan allí son recibidos por Iztlizóchitl. Después de unos meses, cuando ya más o menos comenzaban a captar el náhuatl, les dieron a los hijos de los principales y comenzó allí su labor educativa. Comenzó con ellos su labor educativa. ¿Y qué es lo que se enseñaba, por así decirlo? Pues lo típico, ¿verdad? Enseñar a leer, escribir, gramática. Pero otro de los grandes aspectos que hay que destacar en la misión de Pedro de Gante, pero que va a ser la misma de los 12, es que también tenía que haber esta cercanía humana, sí, pero no solamente para enseñar la doctrina cristiana, para que recibieran los sacramentos, no, era también para promoción humana, promoverlos ellos mismos. Por eso es que Pedro de Gante después va a crear su famosísima Escuela de Artes y Oficios, que va a ser la Escuela de San José de los Naturales, que daba en la parte posterior de lo que es San Francisco el Grande actualmente. Bueno, de Grande nomás le quedó la nave de la iglesia, ¿verdad? Pero era la calle de Gante, todavía se extendía casi hasta Bolívar. ¿Y es el nombre de esa calle Gante? Se lo hicieron por Fray Pedro. ¿Sí? ¿Por él? Sí. Y allí está, de hecho, entre Carranza y 16 de septiembre, que es peatonal, Gante, ahí está su estatua, y casi enfrente, no, esa está un poquito más, sí, en la
lo único que queda, el claustro que queda de lo que fue San Francisco el Grande, que ahora es iglesia metodista, bueno, desde el siglo pasado. Mire, no hay que decir mucho de esa escultura, porque ya ve que quitaron a Cristóbal Colón. No, mejor lo decimos quedito, suavecito. No, yo creo que aquí no sería bien difícil porque es también reconocidos por muchos que no son católicos ni cristianos como el gran educador. Porque precisamente él cuando viene, tú ya lo mencionaste, él viene también con la encomienda de la defensa, porque aparte era algo importante en la nueva visión que tenían ya en el siglo XVI los hermanos de la observancia. La observancia franciscana coincidía precisamente con estos principios, valga decirlo así, que tenían los flamencos, pero que aparte también era parte, recuerda, del humanismo. El humanismo renacentista es el tiempo. Entonces, como todo esto coincide para que efectivamente haya ponerse del lado de los indígenas. Y tanto que en una de sus cartas Pedro se atrevió demasiado, según lo que nos dice Mendieta. Y bueno, si tenía algún vínculo familiar con el emperador, se lo pudo decir, algo muy fuerte. Dice, no es posible, más palabras menos, que estos hermanos son cristianos, son hermanos nuestros, pero no es posible que sean tratados peor que perros. Así se lo escribe. Dice, ¿por qué? Les dan de comer los perros, estos a veces ni siquiera eso les dan y son explotados. Y eso que el Papa Alejandro VI había prohibido la esclavitud. Sí, pero con todo y esto, acuérdate, estaban a miles de kilómetros. Y después de ese viaje, atravesarlo en barco, Juan de Zumárraga logró que un paisano suyo llevara unas cartas escondidas, no sé cómo le hizo el marinero, creo que en un barril y poniendo cera para que se las ingenió para hacer llegar estas cartas hasta la reina. Porque recuerden ustedes... ¿La reina Isabel? Isabel, porque recuerden ustedes que la primera audiencia fue aquí catastrófica. La primera audiencia que vino aquí a México fue terrible, terrible. La agarró contra los frailes, a los indígenas, la cosa era enriquecerse. Y por estas cartas de Fray Juan de Zumárraga sabemos que esta primera audiencia, incluso yo le llamo el primer secuestro de México. Trajeron a Calzónzin de Tierra Purépecha, que era el rey, lo trajeron para acá y después lo vamos a regresar si hay tanta cantidad de oro. A ese grado llegaron. Entonces fue, y aprovecharon, ¿por qué? Porque Cortés, recuerda, se había ido a las Higueras, andaba por ahí, estaba ausente. Entonces aquí hicieron... ¿Quiénes eran esos abusadores? Está muy claro que no eran los frailes franciscanos. No, era la audiencia Está nombrada claro por la... que no era Hernán Cortés. No. ¿Quiénes eran estos? Lo que yo recuerdo era alguien, si por ahí alguien me ayuda, es Cirinos, alguno de ellos, pero el más que tenía toda la ventaja era este que se fue incluso por esta parte de Tuxpan hasta allá, se me escapa ahora el nombre. Bueno, no el nombre, el cargo. Sí, digamos que era un poquito así como no virrey, pero sí el representante del rey. Ajá. Pues en este caso del reino, más bien porque estaban los dos todavía, ¿no? Isabel y Fernando. Pero fue muy desastroso. Los frailes también la llevaron. Entonces, ¿quién es el gran defensor de los naturales? Para este tiempo... ¿Motolinía o Pedro de Gante? Fíjate que yo diría que todos. Unos en un grado más, otros menos, pero todos, porque también precisamente Fray Juan de Zumárraga también trae el nombramiento de defensor de los indígenas. Pero esto ya lo había tomado sin que fuera el encargado oficialmente, Pedro de Gante, pero después todos los frailes, incluso no solo franciscanos, también los dominicos y agustinos se van a unir para cuando van a protestar de que no se imponga el diezmo a los indígenas. Entonces también se van a unir aquí todos los religiosos, porque recuerda que la famosa bula omnímoda que había dado el Papa Adriano VI, no era en exclusiva para los franciscanos, era para los religiosos. O sea, amparaba a todos los religiosos. ¿Y en qué consistía la bula? La bula en que les daba todas las facultades para poder hacer aquí no solamente los sacramentos, si hubiera necesidad, por ejemplo, de alguna otra cosa, también tomar ellos decisiones. O sea, yo diría, esto, claro, no todos están de acuerdo, pero
era un poquito así como la institución oficial de la Iglesia en México. Porque esa bula les da precisamente toda esta clase de facultades. Incluso después Motolinía va a decir, nosotros no confirmamos. Lo podía hacer el obispo, pero no, si nunca hubo una confirmación. Que en último de los casos también hubieran podido hacerlo. La forma de gobierno era el cristianismo. Sí. Gobernaba Cristo en sus ministros. Sí, pero recuerda que también estaba el famoso patronato regio que había concedido el Papa precisamente a los reyes católicos. ¿Y en qué consistía ese patronato regio? Que ellos tenían la facultad, los reyes, de presentar al Papa, a los obispos e incluso a los religiosos que tenían que venir aquí, porque ellos pagaban los pasajes. Entonces, era un privilegio, vaya, pues ellos podían escoger, a Fray Juan de Zumárraga lo eligen ellos. Fray Efrén, ¿por qué es grande Fray Pedro de Gante? ¿Por qué es un hombre que estamos recordando a los 500 años? Mira, yo creo que, en primer lugar, por ser un gran ser humano. Porque el hecho de que tú, cuando ya puedes hacerlo, decidas el camino que vas a tomar en tu vida, de allí ya es de admirar. Él pudo, de acuerdo a la situación concreta que vivió, trabajando seguramente en la corte de Carlos V cuando era muy pequeño, después haber estudiado, haber tenido esta preparación y jamás haber buscado un puesto que le dejara a él ventajas económicas, sociales y de todo tipo, no lo hizo. Bueno, Entonces ya como persona. Después, es muy probable que él haya entrado, tal vez por ahí entre los 16 y 20 años, recibido el hábito de la orden. No, a los 31, si mal no recuerdo. 31 por ahí, cuando él llegó acá. Pero entonces debió recibirlo tal vez entre los 16 y 20. ¿Por qué? Porque para ese tiempo se permitía desde los 16 años que ya pudieran ser aceptados al noviciado, vestir el hábito de nosotros. Entonces, aquello en cuanto a persona, en cuanto a religioso, va a ser lo mismo. Es decir, él no entra para ser padrecito, como decimos ahora, no, para servir al Señor. Y quiero servirlo así. Y ves que tuvo resultado. ¿Por qué? Porque si él hubiera aceptado la ordenación sacerdotal, hubiera estado bastante atado. Es decir, ¿por qué reducir su actuación a los sacramentos, a la misa? En cambio, aquí no, estaba completamente libre para poder hacer esta escuela tan grande de San José de los Naturales. pudo centrarse en la educación. Sí, exacto. Mira, si nos vamos de la ciudad de Los Ángeles a la ciudad de San Pedro Cholula, Los Ángeles, Puebla, ¿no? Sí. Se entiende. En el trayecto nos vamos a encontrar con dos pequeñas iglesias, San Francisco Acatepec y Santa María Tonantzintla, con un decorado único en el mundo, un barroco indígena. Sí, sí, sí. Y veremos a los ángeles con penachos, ¿no? Y muchas frutas endémicas. Y es que los frailes les permitieron allí a estos indígenas expresar libremente su arte. Sí. Eso emana de la escuela de Pedro de Gante. También, porque si tú has ido, por ejemplo, a Tecamachalco, en Puebla, el Sotocoro también es, digamos que son los frescos un poquito más bonitos. Eso fue también obra de un indígena. Ajá. Y también producto de las escuelas. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que tenían los frailes era esto, y a mí me encanta esto. No solamente fue la gran escuela, el gran centro de la capital, Tenochtitlan, con San José de los Naturales, sino que también cada convento tenía un pequeño local, o no tan grande, donde servía de escuela. Porque porque no era solamente enseñar la doctrina, era también enseñar a leer y escribir. Esta fue idea de Pedro de Gante. De los 12, porque Ok. ellos también venían Dijeron, empapados de vamos aquí. a enseñarles a leer, a escribir, el castellano, el latín, a sembrar, la ganadería. Vamos a enseñarles agricultura, pintura, música y escultura. Sí. ¿Así? Artes, sí, artes y oficios. Por eso la escuela era artes y oficios. ¿Qué dice? Mendieta dice sastrería, zapatería, etcétera, etcétera. E incluso se las ingeniaban porque dice, es que estos tienen un ingenio, qué bárbaros. ¿Cómo se llama el arte de a la piel? Ponerle, grabarle y todo esto, y después algo de oro y esto. No me acuerdo ahorita cómo A la piel. Sí, al cuero, pues. Ajá.
Y ellos dicen que los españoles que vinieron no les quisieron enseñar del todo. Entonces ellos anduvieron preguntando y seguramente que fue Fray Pedro de Gante el que les dijo cómo, si después los hacían tan bonitos como los que hacían los españoles o mejores, porque eran muy creativos. Entonces esto sirvió, ¿por qué? Porque en las escuelas no era solamente lo religioso, era también la parte humana. ¿Y qué me dices del arte plumaria, por ejemplo? Que ya la tenían ellos, pero se va. Hagamos otra pausa. Sí. Volvemos pronto con más de Fray Pedro de Gante, a 500 años de su llegada a México. Librerías Verbum. Más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Desde hace 50 años funciona una fascinante fábrica de pasteles que los confecciona con antiguas recetas de la auténtica repostería francesa en 20 diversos sabores. Pasteles de fresa con crema, nata, choco queso, crema con durazno y pay de queso con blueberry. En panadería fina elabora conchas de chocolate y vainilla, donas, manzanas horneadas, cuernos de nuez y panqués. Tanto en la Plaza de Tenango como en sus sucursales en las plazas de Chalco, Tlalmanalco, Temamatla y Amecameca, hay venta al público de los quesos de la región y pedidos especiales de pasteles que también se sirven en sus restaurantes y cafeterías temáticas de la historia de cada municipio. Informes y pedidos de mayoreo y para eventos al 55 59 75 02 14 y al correo pastelesdetenango@hotmail.com. Tengo el gusto de invitarle al nuevo curso del Evangelio vía Zoom, que será todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Comenzaremos el sábado 21 de octubre. Las inscripciones ya están abiertas en www.verycreer.com. Usted quedará fascinado con el sorprendente Jesús de San Marcos y yo estaré encantado de tenerle a usted por alumno. Todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde vía Zoom. Comenzaremos el sábado 21 de octubre. Inscripciones abiertas.